Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de lore de Warhammer 40.000. Hoy vamos con un tema que siempre nos fascina a todos: los primarcas, los gloriosos hijos del dios emperador, creados con la manipulación genética más sofisticada, ciencias secretas de la era oscura y el poder de la disformidad. Hoy en concreto hablaremos sobre qué pasó con cada uno después de la herejía y dónde se encuentran a día de hoy. En realidad este es un tema del que hablaré en el último capítulo de la historia del emperador y la humanidad, y también veremos cuando me ponga a hacer vídeos de cada primarca, pero como muchos de vosotros me habéis preguntado por este tema, he pensado que sería mejor dedicarle un vídeo general para que podamos ver qué le pasó a cada uno y las teorías que rodean sus posibles destinos. En principio tenía pensado hacer un vídeo general hablando de dónde están los 18 primarcas, pero claro, si quiero dedicarle al menos 5 minutos a cada uno, pues el vídeo se me queda en hora y media. Así que al final he pensado mejor en dividirlo por leales y herejes, y así tenemos dos vídeos de lore donde pueda dedicarle más tiempo a cada primarca. Y además así mantenemos a los leales y puros lejos de la herejía, con lo cual pues todo va bien. Las historias de los hijos del emperador puede que sean de las narrativas más interesantes, épicas, misteriosas y grandilocuentes de todo Warhammer 40.000. La Gran Cruzada y la herejía de Horus están repletas de sus legendarias hazañas, sus proezas en la conquista de la galaxia y descripciones de su tremendo poder, resistencia física y capacidades mentales. Estos seres tan increíbles son los que antaño ayudaron a forjar y a esculpir el imperio que conocemos a día de hoy. Pero tras el cierre de la gran guerra civil de Horus y el enterramiento del emperador sobre el trono dorado, los hijos del emperador no tardaron en morir, desaparecer en combate o desaparecer bajo circunstancias muy misteriosas, dejando una estela de mitos y rumores que abren todo tipo de posibilidades con las que especular sobre sus posibles destinos y sus posibles retornos. Y dicho esto, vamos allá con qué les pasó a los primarcas leales al emperador después de la herejía de Horus y dónde están a día de hoy. Empecemos por el número 1, Lionel Judson, el león de Caliban. Parece que Lionel tiene un gran complejo con ser el número 1, porque también fue el primero en desaparecer el mismo año de la muerte del emperador, en el año 14 del milenio 31. El primarca de los Ángeles Oscuros es de los pocos primarcas que sabemos a ciencia cierta que sigue vivo, y además de eso sabemos dónde está, pues tras el final de la herejía de Horus, Lionel volvió a su planeta natal de Caliban, donde se encontró que una gran parte de su legión que había permanecido allí se habían rebelado contra el Imperio, guiados por quien antaño era su mejor hombre, Lutero, ahora convertido en un architraidor de la peor clase. En la represalia leal, el mundo de Caliban acabó destruido, reducido a un asteroide que los Ángeles Oscuros han convertido en su fortaleza monasterio móvil que sigue surcando la galaxia a día de hoy, bajo el nombre conveniente de La Roca. Para los Ángeles Oscuros, Lionel desapareció durante la destrucción de Caliban y nunca más supieron de su padre genético. Pero nosotros sabemos que fue capturado, o mejor dicho, puesto bajo una especie de conjuro del sueño por unos seres nativos de Caliban conocidos como los Vigilantes de la Oscuridad. Estos oscuros y misteriosos seres tuvieron sus propios motivos ocultos para salvar al león de la destrucción de Caliban, y durante los 10.000 años que ha estado ausente, Lionel Johnson ha estado encerrado en su largo sueño en una sala secreta a bordo de La Roca. Aunque en realidad no es una sala per se. No es como si los Ángeles Oscuros pudieran encontrar a su primarca abriendo todas las puertas de todas las salas de La Roca. De hecho, han tenido 10.000 años para investigarla a fondo. Pero esta habitación, entre comillas, es más bien una dimensión bolsillo, una habitación protegida con, no lo sé, poderes psíquicos o alguna especie de distorsión espacial que permita a la sala existir y no existir a la vez dentro de La Roca. Con lo cual, Lionel Johnson básicamente está jugando a la Bella Durmiente, aunque todo sea dicho involuntariamente, y hasta que los Ángeles Oscuros descubran que ha estado bajo sus narices todo este tiempo, o los Vigilantes de la Oscuridad decidan que es hora de despertarle, ahí es donde el primarca de los Ángeles Oscuros permanecerá.
Corvus Corax fue el segundo primarca en desaparecer después de Lionel Johnson, en el año 22 del milenio 31. Corax sentía una tremenda culpa por lo que pasó con sus experimentos durante la herejía de Horus. La Legión Alpha de alguna forma les ganó al juego del sigilo e interfirió en sus intentos para regenerar la Guardia del Cuervo después de la masacre de Istvan. Y como resultado, los Raptors, los nuevos hijos de Corvus Corax que supuestamente iban a ser mejores que los Astartes normales, habían mutado en engendros horripilantes. Tras la instauración del Códex de Guilliman, Corax dividió a su legión en capítulos y poco tiempo después, afligido por su gran culpa, decidió ejecutar al resto de mutantes de la Guardia del Cuervo. Posteriormente se marchó y se encerró en la Torre del Cuervo para suplicar misericordia al emperador. No sabemos si obtuvo la absolución, pero precisamente un año desde el día que ejecutó a los Raptors, Corax salió de su torre y partió hacia el Ojo del Terror para dar caza a sus hermanos traidores y expiar así sus pecados. Las últimas palabras que dijo antes de marchar fueron «nunca más». Desde entonces, Corax ha pasado 10.000 años en el Ojo del Terror, y muchos han especulado sobre sus posibles hazañas. Pero hay un relato corto llamado Las Sombras del Pasado, Shadows of the Past en inglés, que nos muestra que Corax sigue muy activo y parece estar muy cerca de cazar a uno de sus hermanos en concreto, Lorgar, el primer hereje. Porque veréis, durante la masacre de la depresión de Urgal, Corax se cruzó con Lorgar y ambos primarcas se batieron en duelo mientras la gran traición tomaba lugar. Lorgar se defendía desesperadamente de los ataques de su hermano, pero estaba claro que Corax era superior, pues él siempre había sido un guerrero en el fondo, al contrario que Lorgar, quien solo buscaba la iluminación religiosa. Corax al final salió victorioso y tenía a Lorgar a su merced. Sin embargo, al bajar la garra para dar el golpe de gracia, chocaron contra un reflejo de sí mismas, empuñadas por Konrad Curze, quien se interpuso entre los dos y robó a Corax la venganza que le pertenecía. Desde entonces, ese momento ha pesado duro sobre los hombros de Corax, pero parece que 10.000 años después está cerca de terminar lo que empezó en Istvan. En una fecha desconocida, en un mundo del Ojo del Terror donde los portadores de la palabra estaban construyendo un templo al caos, los hijos de Lorgar de pronto comienzan a desaparecer uno tras otro, muriendo de las formas más espeluznantes a manos de una especie de sombra que los portadores de la palabra interpretan como una entidad demoníaca desconocida. Sin embargo, cuando están a punto de retirarse por un portal, aparece Lorgar, interrumpiendo su meditación para asistir a sus hijos. Y según emerge del portal, se da cuenta de que la entidad en cuestión no se trata de ningún demonio, sino de su hermano Corax. Y por fin, la sombra toma forma humana, revelando el rostro del primarca de la Guardia del Cuervo, quien parece haber sufrido alguna especie de transformación, pues de su espalda brotaban dos alas negras aparentemente orgánicas, y sus manos terminaban en unas garras afiladas del tamaño de lanzas. Ambos primarcas intercambian palabras, irónicamente señalando lo mucho que ha cambiado el otro. Y en un punto de la conversación, Corax le dice a Lorgar que es la venganza encarnada y que aquí, más allá del velo, ha aprendido que debajo de la cáscara humana que creó el emperador, los primarcas son de la disformidad. Vamos, que Corax ha desbloqueado el poder disforme en su esencia y ha obtenido toda una serie de nuevos poderes que parecen bastante demoníacos en naturaleza, pudiendo transformarse en un cometa negro hecho de cuervos o tomando la forma de una niebla oscura capaz de partir marines del caos en dos como si fueran un palo. No quiero hacer mucho spoiler aquí porque esto se merece su propio vídeo, pero ambos libran un duelo y a pesar de la nueva forma demoníaca de Lorgar, los poderes de Corax parecen superiores. Y de nuevo barre el suelo con su hermano traidor antes de que Lorgar pueda escapar por el portal como el cobarde que es y volver a encerrarse en el Templum Inficio. Pero aunque Lorgar haya podido escapar, Corax ya tiene su rastro,
y antes de que se cerrara el portal, le dijo que no descansaría hasta destruirle a él y todo lo que haya tocado con su mancha. Así que ahí lo tenéis. Corax sigue a la caza de Lorgar y así seguirá hasta haber obtenido su venganza. Además, según el códex de la octava edición de los Portadores de la Palabra, Lorgar ha vuelto a la galaxia para sembrar el caos, y si eso es cierto, puede que Corax también vuelva al plano material y le veamos cazando a su hermano traidor por el Imperio. Y quizás en algún punto se encuentre con Guilliman o con más elementos leales del Imperio. Y sería muy interesante ver cómo reaccionarían al transformado Corax. Vulcan desapareció algún tiempo después de la herejía, supuestamente durante la Gran Purga, pero no sabemos bien cuándo. Algunas fuentes aseguran que fue el último Primarca en desaparecer, permaneciendo 3 milenios tras la herejía para defender el Imperio. Pero esto entra en conflicto con otras fuentes que aseguran que fue Rogal Dorn o Leman Russ el último Primarca en desaparecer. Sea como sea, lo único que quedó de Vulcan tras desaparecer fueron todos sus escritos y documentos sobre sus trabajos en la forja, que pasaron a ser conocidos colectivamente como el Tomo de Fuego, un documento que según las salamandras profetiza el retorno de su primarca. En él, Vulcan detallaba la naturaleza de 9 artefactos únicos creados por él que había repartido por toda la galaxia durante 1000 años después de la herejía. Y una vez las salamandras los hubieran recuperado todos, habrían superado la prueba final de su primarca. Vulcan sabría que eran dignos de su liderazgo y volvería para liderarlos una vez más en la guerra final contra los enemigos de la humanidad. Y aunque pueda sonar bastante épico, a mí, honestamente, me suena bastante raro, o al menos un tanto absurdo, ¿no? ¿Qué necesidad tienen las salamandras de mostrar su valía? ¿No lo hicieron ya durante la herejía combatiendo contra las fuerzas de Horus por toda la galaxia, incluso después de haber sido masacrados en Isban y sin tener noticia alguna de la suerte de Vulcan? ¿Acaso no son guerreros de uno de los capítulos más ancestrales, leales y honorables de las filas de los Adeptus Astartes, reconocidos por todo el Imperio por ser el capítulo que más se preocupa por la población civil, incluso en las circunstancias más difíciles, sacrificando los hermanos de batalla que haga falta para proteger las vidas de los inocentes, cuando la gran mayoría de capítulos no llegarían a semejantes extremos? Yo personalmente no sé qué más les queda a las salamandras que demostrar, pero oye, a lo mejor fue la única excusa que Vulcan pudo imaginar. O a lo mejor pensó que así podría mantener a sus hijos entretenidos en esta gincana espacial que les había preparado con tanto cariño. En fin, en mi humilde opinión tiene que haber alguna otra razón oculta para la partida de Vulcan. Es cierto que cada uno de sus artefactos es tremendamente poderoso y en las manos equivocadas podría causar destrucción nunca antes vista. Pero si tan peligrosos eran, ¿por qué no dárselos directamente a las salamandras en vez de hacerles buscarlos por toda la galaxia? Porque aunque sean solo 9 artefactos, la galaxia es un sitio muy pero que muy grande. La única razón aparente que nos dan es porque Vulcan siente que deben mostrar su valía. Pero para mí este argumento es bastante poco convincente, porque que yo sepa, las salamandras no hicieron nada durante la herejía para hacerle a Vulcan sospechar de ellos o mancillar su honor o cualquier cosa parecida. En realidad podríamos achacar estas incongruencias al hecho de que con el tiempo las salamandras olvidaron por qué su padre marchó, o directamente puede que como lo desconocían, especularon hasta crear su propia teoría, creando la profecía del Tomo de Fuego para mantener las esperanzas y el espíritu del capítulo vivo en la ausencia de su padre. Pues en verdad, ni siquiera las salamandras saben por qué Vulcan partió como el resto de sus hermanos hacia paradero desconocido, ni con qué objetivos. Sin embargo, Vulcan reapareció otra vez más durante el milenio 32, en plena Guerra de la Bestia, para ayudar a frenar a un gran imperio orco que parecía tener a la humanidad a su merced. Pero Vulcan no volvió para quedarse, pues su aparición fue bastante fugaz, ya que para matar a la bestia, el enorme caudillo orco jefe del imperio se lanzó con él al núcleo inestable de un Gargant enorme, los titanes de los orcos, supuestamente sacrificándose para dar muerte por fin a la bestia.
El sacrificio de Vulcan funcionó, la bestia murió y el Imperio Orco fue derrotado. Vulcan aparentemente había dado su vida una vez más para proteger al Imperio, pero por eventos que sucedieron en la herejía de Horus, sabemos que Vulcan no puede morir. Es el único primarca que funciona como un perpetuo de verdad, y al igual que el emperador y el resto de perpetuos, cada vez que muere, renace como por arte de magia. Una habilidad bastante única entre sus hermanos, pues ninguno de momento ha resucitado tras su muerte, al menos no sin la ayuda de otros. Con lo cual, sabemos que Vulcan no puede morir, y seguramente esté en algún lugar de la galaxia esperando a la hora de regresar para liderar una vez más a las salamandras durante su batalla final. Las salamandras, por su parte, han ido reuniendo los artefactos que su padre dejó para ellos. A día de hoy tienen 5 de 9. Por un lado la lanza de Vulcan, el manto de Kesare y el guantelete de la forja, portados por el actual maestro de capítulo Gestan. Y por otro lado están el cáliz de fuego y el ojo de Vulcan, que permanecen bajo llave en Prometheus, la fortaleza monasterio del capítulo. Los otros 4 artefactos aún no han sido encontrados, pero según la profecía, cuando los reúnan todos, Vulcan volverá a su lado una última vez. Jagatai Khan, el gran Khan de Cho'Goris, el primarca de las cicatrices blancas y el mongol espacial más glorioso que has visto en tu vida, desapareció también durante la Gran Purga en el año 84 del milenio 31, mientras lideró una cruzada para liberar el sector Yasharn, donde descansa su mundo natal de Cho'Goris. Sin embargo, además de los traidores que expulsaron del sistema, las cicatrices se encontraron un gran contingente de Eldars oscuros que habían estado asolando Cho'Goris en su ausencia. El Gran Khan, en su busca de venganza recta, persiguió al señor Eldar Oscuro hasta el interior de la telaraña para mostrarle que nadie derramaba sangre de Cho'Goris sin pagar las consecuencias. Sin embargo, el portal se cerró tras su nave y Jagatai quedó perdido junto con la primera hermandad. Y las cicatrices blancas nunca más supieron de él. Mucho se especula sobre lo que ha podido pasarle al Khan durante estos 10.000 años en la telaraña. Algunos sugieren que podría estar preso en alguna mazmorra de Camorrag, sufriendo las torturas de los Eldars oscuros y combatiendo en sus arenas como esclavo. A mí me gusta bromear diciendo que está ganando carreras en las pistas de Camorrag, haciendo a los Drukhari morder el polvo mientras los atropella bajo su motocicleta. Otros sugieren que el Khan ha encontrado la Biblioteca Negra, el repositorio de todo el conocimiento sobre el caos que poseen los Eldari, y que quizás ha forjado alguna especie de pacto con los arlequines para poder permanecer en estudio, buscando quizás alguna manera de derrotar al caos o liberar por fin al emperador del trono. Pero una de mis teorías favoritas es que el Khan está recorriendo toda la interminable telaraña, memorizando todos sus caminos enrevesados para poder crear un mapa con su memoria eidética. Y así, cuando por fin haya acabado, podrá ofrecer al Imperio la posibilidad de viajar a través de la telaraña tal y como el emperador había soñado. Sé que es una tarea que suena imposible, pues los caminos de la telaraña son inescrutables y ni siquiera los Eldari parecen acordarse de todos sus caminos. Pero personalmente creo que tendría bastante sentido que uno de los hijos del emperador, en vez de intentar curarle, intentara rescatar alguna parte de su gran sueño para la humanidad. Y si hay un primarca que ha nacido para recorrerse la autopista galáctica de los Eldar en tiempo récord, sin duda es Jagatai Khan. Robut Guilliman fue otro de los primarcas en jugar al Bello Durmiente durante 10.000 años, solo que este al final sí despertó, y a día de hoy es el único hijo leal del emperador que milagrosamente ha vuelto al final del milenio 41 para guiar a la humanidad una vez más en estos tiempos tan oscuros.
Entonces con Guilliman la respuesta es fácil, sabemos bien dónde está, es el regente y Lord Comandante del Imperio. Pero si tan bien se le da gobernar y gestionar el Imperio, ¿por qué lo abandonó? O más bien, ¿cómo desapareció Guilliman? Veréis, después de la herejía, Guilliman estaba en los frentes de la Gran Purga, azotando a los traidores y limpiando su escoria de la galaxia. Y hace poco había matado supuestamente a su hermano traidor Alpharius, con lo cual digamos que Guilliman estaba en racha, y creía que podía acabar también con su hermano Fulgrim. Y cuando tuvo la oportunidad durante la batalla de Thesala, Guilliman abordó el orgullo del emperador, la nave insignia de Fulgrim, para intentar dar muerte a otro de sus hermanos traidores. Sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, parecía que Guilliman había subestimado la nueva forma de Fulgrim, pues tras su ascensión se había convertido en un ser todavía superior a los primarcas al transformarse en príncipe demonio. Guilliman tan solo podía ponerse a la defensiva ante los feroces ataques de las 4 hojas demoníacas de Slaanesh que portaba Fulgrim en sus 4 brazos, pues su velocidad era abrumadora incluso para los reflejos de Guilliman. Fue entonces cuando apareció una segunda flota de los hijos del emperador y se hizo claro que Guilliman había caído en la trampa de Fulgrim. Al final, una de las hojas demoníacas pudo romper su guardia y cortarle el cuello, envenenando su cuerpo con los venenos más letales de Slaanesh. Tan potente era el veneno de las hojas de Fulgrim que ni siquiera el cuerpo de Primarca era capaz de resistirlo, y Guilliman acabó sucumbiendo mientras todos sus órganos comenzaban a fallarle. Sus hijos, presas de la desesperación, reaccionaron al instante, recuperando el cuerpo de su padre genético mientras otros se sacrificaban para protegerlo de los ataques de Fulgrim y los hijos del emperador. Una vez a salvo en las naves de los ultramarines, los apotecarios intentaron salvar a su primarca con todo su conocimiento y todas las herramientas a su disposición, pero lo único que podían hacer era congelar su cuerpo en estasis justo en el momento de su muerte. Derrotados y con el espíritu roto, los ultramarines llevaron el cuerpo congelado de su padre a su fortaleza monasterio en Macragge para preservarlo allí y esperar que con el tiempo se encontrara una manera de salvar a su padre. Así, durante 10.000 años, Guilliman permaneció en Macragge congelado en el momento de su muerte, y la sala de su cámara de estasis se convirtió en todo un altar al hijo del dios emperador, al que cada día millones de peregrinos de todo el imperio venían a venerar, pues aparte del propio Palacio de Terra, no hay sitio más sagrado que el lugar donde descansa el cuerpo de uno de los hijos del dios emperador. Sin embargo, a finales del milenio 41, durante el caos que siguió a la caída de Cadia y la apertura de la Gran Cicatriz, nuestro bello durmiente azul despertó gracias al beso de amor verdadero de Ybraine. Lo siento, no podía resistirme. Obviamente no es así, pero sé que muchos de vosotros estabais pensando lo mismo, panda de herejes. En fin, lo que en realidad pasó es que Ybraine, la misteriosa líder de los Inari, apareció en Macragge junto con un contingente de templarios negros, Santa Celestine, la inquisidora Greyfax y Belisarius Cawl, un tecnosacerdote muy viejo y extraño que había confeccionado una armadura con la ayuda de los senos para resucitar a Guilliman. Esto obviamente es herejía del más alto grado, o sea, ponerle un traje a tu primarca hecho con tecnología senos, o sea, ni de coña. Encima, en cuanto le sacaran de la cámara de estasis, Guilliman empezaría a morir otra vez, esta vez definitivamente, así que como es de esperar, los ultramarines se negaron rotundamente. Pero justo entonces el altar del primarca donde estaban discutiendo fue convenientemente asaltado por la Legión Negra y Belisarius e Ybraine aprovecharon para ponerle la armadura mientras los demás estaban ocupados. En fin, resumiendo mucho, sacaron al primarca de estasis, le pusieron la armadura del destino y ¡voilá! Guilliman volvió a la vida.
Desde su retorno al Imperio, Guilliman ha estado muy pero que muy ocupado, visitando y hablando directamente con el Emperador sobre el Trono Dorado, tomando el manto de regente imperial y Lord Comandante del Imperio, lanzando una gran cruzada para restaurar el orden en sus mundos tras la apertura de la Gran Cicatriz, desatando 1.000.000 de marines primaris que tenía guardados bajo su manga para reforzar los capítulos de marines existentes, y haciendo todo tipo de reformas para intentar de alguna forma darle aliento al cadáver putrefacto que es el Imperio. Pero sobre todo, Guilliman ha estado furioso con la situación actual, sugiriendo que igual hubiera sido mejor que todos ardieran bajo la ambición de Horus a sobrevivir para convertirnos en esto. No entiende cómo es posible que la superstición y la fe hayan podido crecer tanto cuando el Imperio había sido fundado en ideales totalmente contrarios al dogma de la religión, y le frustra enormemente que estas ideologías tan contrarias a los ideales del Emperador hayan tomado tanto poder y se hayan arraigado tanto en el corazón de la humanidad. Con lo cual, sí, Guilliman ha vuelto y está más cabreado que nunca, portando la espada del Emperador como prueba definitiva de su legitimidad, y luchando contra los enemigos de la humanidad, tanto fuera como dentro del Imperio. Y si no fuera por los esfuerzos de Guilliman, el Imperio habría perdido mucho más después de la apertura de la Gran Cicatriz. Pero con un hijo del dios emperador al mando, la esperanza para la humanidad por fin parece brillar de nuevo. Leman Russ, el gran lobo de Fenris, fue el penúltimo primarca en desaparecer. Tras la herejía, Russ de alguna forma pudo evitar que su capítulo quedara dividido durante la segunda fundación a través de una serie de pactos y concesiones con Guilliman, a través de los cuales la legión quedaría dividida en 13 grandes compañías. Pero estas no estarían limitadas a 1000 hermanos de batalla como el resto de capítulos que cumplen con el Códex. Oh no. Cada gran compañía puede tener varios miles de lobos espaciales, y parece que Guilliman de alguna forma aceptó estas condiciones y Russ se salió con la suya. Lo cual es bastante curioso, porque ni siquiera Dorn pudo librarse de la división de su capítulo, y mira que Dorn es tan pragmático y tan lógico como Guilliman, así que sería de los primarcas con los que más tendría que discutir. Pero parece que Russ de alguna forma pudo convencer a Guilliman. Quizás porque Russ aún fue más testarudo que Dorn en su rechazo del Códex, o a lo mejor Russ supo conducir bien a Guilliman y rebatir sus argumentos, pues todos sabemos que detrás de su fachada de bárbaro salvaje, Russ es de los primarcas más astutos. En fin, sea por su gran genio o simplemente por gritarle no a Guilliman suficientes veces, Russ consiguió preservar los números de su capítulo sin crear ningún sucesor, permitiendo que los lobos espaciales se convirtieran en uno de los capítulos más grandes del Imperio para el resto de su historia. Y bueno, una vez cubierto esto, vamos allá con la desaparición del gran lobo de Fenris. En el año 211 del milenio 31, unos 2 siglos tras la fecha de la muerte del emperador, y años después de que los últimos traidores fueran empujados hacia el ojo del terror, Leman Russ reunió a todos sus lobos espaciales y señores lobo en un gran festín sobre Fenris el día de la celebración de la ascensión del emperador, una festividad imperial que celebra la ascensión del emperador al Immaterium cuando fue atado al trono. En un momento del festín, Russ acalló a sus hijos para entregar un discurso, sin embargo quedó congelado antes de hablar palabra, sus ojos vidriosos y fijos en el infinito como si estuviera contemplando alguna visión. Instantes después, Russ cayó al suelo de rodillas ante el horror de sus hijos. Russ llamó a su guardia del lobo para que le socorrieran, a todos menos al más joven, Bjorn Mano Implacable, que por alguna razón mantuvo al margen. Tras conferir con su guardia personal, se dirigió al resto de sus hijos diciendo que debía marchar hacia destino desconocido en una misión que Russ no diría a nadie.
Antes de marchar, Roose aseguró a sus hijos que en el momento final estaría junto a ellos, pues volvería en el tiempo del lobo para librar la batalla final. Y así, Roose partió dejando atrás su capítulo y Fenris y nunca más se supo de él. La historia de su desaparición se sigue contando cada 1000 años por Bjorn, quien sigue sirviendo al capítulo y al imperio desde el interior de un dreadnought incluso 10.000 años tras la herejía, y es a día de hoy uno de los miembros más venerables del capítulo por haber compartido su vida con el Primarca y ser testigo directo de sus acciones. En realidad, nadie sabe dónde se encuentra Roose a día de hoy, ni qué ha estado haciendo durante todos estos milenios. Pero algunos veteranos y sabios de los lobos espaciales creen que su padre embarcó en una misión hacia las profundidades del Ojo del Terror para tratar de encontrar el legendario Árbol de la Vida, una supuesta fuente de energía disforme e incorrupta que tiene el poder de curar cualquier herida, sea cual sea su naturaleza. Y con semejante poder, se especula que Roose podría curar al emperador de sus heridas de una vez por todas, o al menos, ese parece ser el objetivo de su misión en el Ojo del Terror. Si existe o no dicho árbol es fuente de mucha especulación, pero sí hay un ser en la disformidad que encaja perfectamente con esta descripción. Isha, la diosa de la vida de los Eldari, pues en teoría su poder podría curar al emperador de todos sus males, solo que hay un pequeño problema. Isha está secuestrada por Nargel y se encuentra encerrada en su mansión, con lo cual Roose va a tener que enfrentarse a todo el jardín de Nargel y al propio dios de la plaga si quiere liberarla y llevarla de vuelta con el emperador. Y si fuera cualquier otro individuo diría que es imposible, pero bueno, siendo un Primarca y más aún siendo Leman Russ, pues oye, yo no te diría que no. Al llegar el final del milenio 41, los lobos espaciales creen que la hora del retorno de su Primarca podría estar cerca, pues el imperio está cada vez más asediado por las fuerzas del caos y los numerosos senos que habitan las estrellas. Y tras la reciente invasión de Magnus el Rojo sobre Fenris, los lobos espaciales tienen que estar preguntándose cuándo demonios llegará la hora del lobo, porque les vendría muy pero que muy bien la compañía de su padre genético en esta era tan oscura. Rogal Dorn, el pretoriano del emperador, comandante de las fuerzas leales de la herejía de Horus y defensor del palacio durante el legendario asedio de Terra, lo pasó bastante mal cuando el emperador ascendió al trono dorado, pues a pesar de ser duro como una piedra, la muerte de su padre, o mejor dicho su enterramiento en el trono, logró romperlo en pedazos. Dorn se sentía tremendamente responsable y se culpaba por no haber estado al lado de su padre en su momento de necesidad. Si tan solo hubiera despachado a los hijos de Horus con más ferocidad, hubiera llegado antes al puente del espíritu vengativo y quizás las cosas serían distintas. Pero el caso era que Dorn le había fallado y la muerte de su padre pesaba sobre sus hombros. Además de esto, Guilliman había escrito un nuevo libro, el Codex Astartes, una especie de libro de normas y guías para los marines espaciales que supuestamente contemplaba todos los escenarios posibles de la guerra. Cosa que parece literalmente imposible, pero bueno, oye, la mente de un Primarca digamos que da para mucho. Lo importante es que con este códex, Guilliman pretendía dividir a las legiones Astartes en capítulos de tan solo 1000 marines como máximo para evitar que se volviera a repetir un evento tan desastroso como la herejía de Horus. Pues, según su lógica, no podían permitir que un solo individuo, ni siquiera los Primarcas, estuvieran al mando de las fuerzas de destrucción galáctica que eran las legiones. De esa forma, si un capítulo se rebelara contra el Imperio o cayera al caos, serían una amenaza mucho menor y sería mucho más fácil lidiar con ellos. Pero todo esto a Dorn no le gustó nada,
respondiendo enfurecido e indignado que si no fueran por las legiones astartes, Terra habría sido presa fácil de Horus, y que ahora todo el honorable trabajo y noble sacrificio de las legiones que se mantuvieron leales iba a ser recompensado con desconfianza, reducción de capacidades y separando a hermanos de batalla que habían luchado hombro con hombro durante todo el infierno que fue la herejía. Por estas razones, Dorn rechazó el Códex de Guilliman rotundamente y no pensaba ceder ni un centímetro. Sin embargo, cuando todavía estaba caliente de su discusión con Guilliman, Dorn cayó en una provocación de Perturabo, quien buscaba una revancha tras el asedio de Terra para demostrar de una vez por todas quién era el verdadero maestro estratega. Y así, Dorn y los puños imperiales descendieron sobre el mundo de Sebastus IV para asediar la fortaleza que había construido Perturabo para realizar su venganza, conocida como la Fortaleza Eterna. Dorn en principio tenía mucha confianza a la hora de ganar la batalla, diciendo que traería a Perturabo de vuelta a Terra metido en una jaula de hierro. Pero por muy duro que lucharan los puños imperiales, la trampa del Señor de Hierro había funcionado, pues al penetrar sus muros vieron que la fortaleza no contaba con puntos estratégicos ni centros de mando que tomar, sino que era un elaborado laberinto diseñado para separar y masacrarlos sistemáticamente. Tras 6 días de combate, los muros de la Fortaleza Eterna quedaron bañados en la sangre de los hijos de Dorn, y al final, la batalla de la Jaula de Hierro solo resultó en victoria imperial gracias al rescate de los ultramarines en el último momento. Pero si no hubiera sido por eso, puede que esta batalla hubiera sido el final para los puños imperiales. Y fue esta derrota la que por fin le hizo recapacitar a Dorn y aceptar el códex de su hermano Guilliman, ya que de esta forma, aunque estuvieran reducidos en número, si los puños imperiales se vieran aniquilados en un escenario igual, el legado de Dorn viviría a través del resto de capítulos sucesores. Y así, en la segunda fundación, los puños imperiales quedaron divididos en 3, los puños carmesí, los puños imperiales y los templarios negros. En el año 781 del milenio 31, unos 800 años después de la Gran Purga, Dorn se veía el último primarca que quedaba en el Imperio, el último bastión ante la oscuridad, tal y como debería ser. Sin embargo, desde la desaparición de Rus, Dorn había pasado 500 años sin la compañía de sus hermanos, 500 años solo, intentando reconstruir la devastación que dejó la guerra de Horus, sin ningún hermano que pudiera aliviar su carga o ni siquiera poder compartir un momento con un ser al que pudiera considerar su igual, pues todos habían muerto o desaparecido. Dorn estaba solo con sus pensamientos en un infierno personal creado por sus propios fracasos. Esta soledad, sumado a sus sentimientos de culpa por haberle fallado al emperador, llegaron incluso a envenenar el carácter estoico de Dorn, convirtiéndole en un ser de completa amargura y resentimiento. Y bajo este contexto, Dorn recibió peticiones para repeler una enorme flota del caos que se dirigía hacia Cadia, un precursor de las cruzadas negras de Abaddon, liderado por un señor del caos desconocido. Pero aún así, constituía la primera incursión de fuerzas traidoras en el espacio real desde que cayó el señor de la guerra. En vez de esperar a que llegaran más refuerzos, Dorn atacó una vasta armada de naves del caos a pesar de estar superado en número. Cuenta la leyenda que en la batalla sobre un acorazado del caos clase saqueador llamado la Espada del Sacrilegio, Rogal Dorn fue avasallado por una marea de marines del caos que finalmente lograron acabar con el pretoriano de Terra. Por mucho que me duela decirlo, el noble Rogal Dorn aparentemente murió a manos de los traidores, defendiendo el imperio una vez más. El lore viejo nos decía que los puños imperiales lograron rescatar su cuerpo para llevarlo de vuelta al Phalanx, y que ahí adoraban su esqueleto encerrado en ámbar como su reliquia más sagrada, con lo cual antes no había dudas de su muerte. Pero también hay otras fuentes que dicen que los marines del caos mancillaron y mutilaron su cuerpo para llevarse trofeos, y que los puños imperiales tan solo pudieron recuperar su mano derecha.
y desde entonces han guardado la mano de su padre como su reliquia más sagrada, en la que graban los nombres de todos los maestros de capítulo que han ido sucediéndose en los 10.000 años de historia imperial. Entonces, esto podría ser la prueba definitiva de la muerte de Rogal Dorn. Pero el hecho de que no se haya encontrado el resto de su cuerpo tras su muerte hace que muchos hayan especulado diciendo que Dorn a lo mejor pudo escapar cortándose la mano y fingiendo su muerte para desaparecer y cumplir algún plan secreto para el emperador en las sombras. Quizás, siguiendo los pasos de otros de sus hermanos, entró al ojo del terror con algún objetivo oculto. A lo mejor se encuentra en algún rincón oscuro de la galaxia sirviendo al imperio desde las sombras. O a lo mejor volvió al lado de su padre sobre el trono para permanecer durante una vigilancia eterna durante los próximos 10 milenios para protegerle tal y como no pudo hacer durante la herejía, jurando no partir de su lado para no volver a fallarle nunca más. Por otro lado, arriesgando que los fans de los puños imperiales me llamen hereje, hay otras fuentes que aseguran que el carácter sombrío de Dorn, toda su amargura y su resentimiento acumulados le llevaron a buscar el suicidio, lanzándose a la boca del lobo cuando sabía que no tenía posibilidades de ganar, buscando así un final honorable, una muerte en combate defendiendo al imperio una vez más de los architraidores, que a la vez sería una salida digna que pusiera fin a su sufrimiento. En fin, como veis hay muchas teorías rodeando el destino de Dorn, pero en realidad no es más que eso, especulación y teorías. Y lo único definitivo es que Dorn desapareció luchando en combate contra una armada del caos, y desde entonces no se ha sabido más del primarca de los puños imperiales. Sin embargo, cuando Vulcan volvió durante la Guerra de la Bestia, antes de desaparecer otra vez, les dijo a los puños imperiales que hablaría con Dorn de las hazañas de sus hijos durante dicha guerra, lo cual es muy interesante, porque si Vulcan dice que puede ir a hablar con Dorn, eso quiere decir que el inquebrantable pretoriano de Terra sigue con vida, ¿no? Por último, tenemos que hablar de los primarcas leales que están definitivamente muertos, pues obviamente son los que menos posibilidades tienen de volver: Sanguinius y Ferrus Manus. Ferrus murió a principios de la herejía en la masacre del desembarco de Istvan V, decapitado por su hermano traidor Fulgrim. Su cuerpo fue destruido y mutilado por los hijos del emperador para llevarse trofeos y fardar así de la victoria de su padre. Después de la masacre, Fulgrim entregó su cabeza a Horus como regalo y prueba de su lealtad, y el cráneo de Ferrus permaneció en posesión de Horus, pasando a ser el mayor confidente del architraidor, al que confiaba sus pensamientos más internos en sus momentos de debilidad, de alguna forma confesando sus dudas y temores al que una vez fue su querido hermano. Después de la herejía, el cráneo de Ferrus fue recuperado por Rogal Dorn durante la Gran Purga y devuelto a las Manos de Hierro para que aceptaran tomar parte en la Segunda Fundación, y desde entonces el cráneo de Ferrus ha permanecido en posesión de sus hijos. Sanguinius murió al culminar el asedio de Terra sobre el Puente del Espíritu Vengativo a manos del temible architraidor Horus Lupercal, empoderado por los 4 dioses del caos, pero su cuerpo también fue recuperado por Rogal Dorn junto con el cuerpo del emperador tras su duelo con Horus, y fue entregado a los Ángeles Sangrientos para que lo llevaran de vuelta a Val, donde fue enterrado a gran profundidad bajo su fortaleza monasterio. El lore viejo mantenía que en el milenio 41 tan solo se conservaba su esqueleto y alguna de sus angelicales plumas, pero por lo visto, según la novela Furia Roja, Red Fury en inglés, el cuerpo de Sanguinius se encuentra en una cámara de estasis dentro de un gran sarcófago dorado que preserva su cuerpo incluso hasta el día de hoy. Yo personalmente dudo que alguno de estos primarcas vuelva a la vida, y para mí están muertos y enterrados y forman parte del pasado, ya que traerlos de nuevo a la vida solo arruinaría su trágica historia. Pero mucho se habla de lo que pasa con las almas de los primarcas tras la muerte, y siempre mola especular
y ver qué posibilidades hay, por muy locas que sean, de que alguno de ellos vuelva a la vida. El alma de Sanguinius parece estar fragmentada, pues un eco psíquico suyo todavía habita las alas del espíritu vengativo, atormentando a los traidores. Y también parece que alguna parte de su alma se aparece en sueños a los hijos más honorables de su capítulo, como Dante, para guiarles por el buen camino. Y como sabemos que las almas de los psíquicos más grandes quedan fragmentadas tras su muerte, estos sueños psíquicos bien podrían ser pequeños pedazos del alma de Sanguinius tratando de guiar a sus hijos incluso tras la muerte. O a lo mejor, por otro lado, tan solo son ecos psíquicos que todavía quedan de Sanguinius por la disformidad. Pero como murió a manos de Horus cuando estaba poseído por el caos, dudo que quede mucho de su alma, y por mucho que me duela decirlo, el ángel dorado de Baal jamás volverá a surcar los cielos. Pero su espíritu y su legado vivirá a través de los ángeles sangrientos y de toda alma humana que recuerde el nombre de Sanguinius y su noble sacrificio. Ferrus Manus es el primarca que abrió un gran debate tras su muerte, pues durante la guerra en la telaraña, el emperador pareció invocar su alma o una representación psíquica de Ferrus Manus para combatir la horda de demonios que invadía su querido proyecto. Y muchos creen que esto es la prueba definitiva de que las almas de los primarcas pueden volver al emperador tras la muerte, y que de alguna forma, en teoría, se podrían volver a traer a la vida. Esta teoría nace de la idea de que las almas de los primarcas, al contrario que el resto de la humanidad, no se disipan para convertirse en energía disforme del gran océano, sino que permanecen intactas durante cierto tiempo tras la muerte antes de desaparecer, ser destruidas o ser consumidas por demonios. Y se especula que en este limbo temporal, de alguna forma el emperador podría recuperar sus almas al ligarlas a su esencia con sus poderes psíquicos. Esta teoría, como os digo, está cogida con muchas pinzas, así que creo que también cabe mencionar un gran spoiler del asedio de Terra para arrojar un poco más de luz sobre este asunto y que lo entendamos mejor. Así que, avisados estáis. Y además, como el spoiler tiene que ver con el gran Jagatai Khan, pues me voy a permitir el lujo de irme un poco por las ramas. En un punto del asedio de Terra, las cicatrices blancas montan una gran ofensiva contra los traidores, porque los hijos de Chogoris no son de esconderse tras un muro como los estoicos puños imperiales, sino que son de salir cabalgando como el viento para azotar al enemigo. Y Jagatai estaba resuelto. Había llegado la hora de contraatacar contra los traidores, ejecutando un asalto relámpago a gran escala para tomar el puerto espacial de la Puerta del León. La ofensiva fue tan rauda y brutal como cualquier asalto de las cicatrices, rompiendo las filas de la Guardia de la Muerte para penetrar los muros del puerto y purgar la suciedad de sus adentros, luchando contra marines de la plaga y los demonios de Nargel más pestilentes. Durante el clímax de la batalla, el Gran Khan se las ve de nuevo contra su hermano Mortarion, tal y como hizo en Próspero. Pero esta vez, Mortarion venía con los regalos de Padre Nargel, y su combate sería diferente. En el duelo, Jagatai Khan logra exiliar a su hermano corrupto y devolverlo a la disformidad, expulsándolo de Terra y del asedio por completo. Y así el Khan le había arrebatado a Horus una de sus armas más grandes y había retomado el puerto tal y como le juró a Dorn. Pero, desgraciadamente, acabó muriendo a causa de las muchas heridas infligidas por el Señor de la Muerte. El cuerpo del Khan yacía hecho una ruina, su armadura abierta en pedazos como si fuera papel. Y justo al morir, pareció salir un destello de su cuerpo que muchos especulan ser el alma del primarca, pues al morir Ferrus Manus sobre Istvan, apareció un destello bastante semejante. Pero claro, Jagatai Khan sigue vivo en el futuro de Warhammer 40.000. Sabemos que está perdido en la telaraña atropellando el Dario Oscuros con su moto a reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Games Workshop va a reescribir su historia y cargarse al Gran Khan? Ni de coña. Y si lo hacen, vamos, es que me estalla la jodida cabeza. Pero en fin, no nos calentemos todavía, porque justo al final de la novela Warhawk aparece Malcador el Sigilita y se lleva el cuerpo del Khan a un lugar secreto del palacio para introducirlo en una máquina extraña marcada con el número 5, el número del Khan. Y esto es muy pero que muy sospechoso,
no nos dejarían con semejante cliffhanger si no fueran a hacer algo con ello. Así que seguramente y más les vale, Malcador de alguna forma, con esta máquina extraña que seguramente sea parte del laboratorio secreto donde crearon a los Primarcas, sumado a sus poderes psíquicos, pueda atrapar el alma del Khan antes de que vuele demasiado lejos y volver a introducirla en su cuerpo para resucitarlo. Para mí esa es la única explicación posible. Y tiene que ser la única explicación posible, porque si me matan al Khan, yo es que no se lo perdonaría jamás. Pero en fin, esta sería la prueba clara de que los Primarcas pueden resucitar tras la muerte si se dan las condiciones adecuadas. Y en este asunto estoy un tanto dividido, porque por una parte quiero que el Khan reviva, pero por otra también deja la puerta abierta a que de repente se puedan resucitar Primarcas por doquier que llevan milenios muertos como Ferrus o Sanguinius. Pero a mí, no sé, me gusta más la idea de que haya consecuencias en el universo, de que los Primarcas, por muy increíbles y prodigiosos que fueran, puedan morir y sus almas puedan ser destruidas, consumidas por el caos o perdidas para siempre. Porque si no, ¿qué más da que muera un Primarca si luego todos pueden revivir? Y sé que esto suena algo hipócrita porque parece que estoy diciendo, jaja, jodeos, mi Primarca puede revivir y el vuestro no. Y estoy dispuesto a aceptar que puede que tenga parte de sesgo por Jaghatai, pero diría también que sí hay una explicación que creo que le da algo más de sentido a todo esto si aceptamos que el caso de Jaghatai es excepcional, ya que al morir en Terra tan cerca del aura del emperador cuando todavía estaba con vida y con Malcador en persona solucionando el problema, sería mucho más fácil recuperar su alma. Y con la suerte de tener su cuerpo todavía fresco y el laboratorio donde fue creado a su disposición, es bastante verosímil que puedan curarle en cuerpo y alma. Y si ni con todas estas circunstancias especiales pueden revivir al Khan, pues yo diría que el resto de Primarcas muertos lo tienen bastante crudo, porque los únicos que podrían recuperar sus almas y recrear sus cuerpos serían Malcador y el Emperador, y tras la herejía, pues Malcador fue consumido por el trono y nunca más se supo de él, y el Emperador ha estado 10.000 años en una especie de coma. Y sin ellos dos, digamos que las posibilidades de revivir a un Primarca son nulas. Al no ser que te llames Belisarius Cawl y te saques alguna fumada de la manga para hacer lo que te dé la gana. Porque claro, hablemos de esto también. ¿Cómo encajaría Guilliman con toda esta teoría de las almas de los Primarcas y su resurrección? Yo diría que al haber sido congelado en el instante de su muerte, su alma todavía no había dejado su cuerpo, y al sacarle de la cámara de estasis 10.000 años después, su alma quizás empezó a dejar su cuerpo e igual puede que Guilliman muriera técnicamente, pero después con la armadura del destino de alguna forma pudieron recuperar su alma y reintroducirla en su cuerpo y así devolverle a la vida. Entonces, si lo entendemos así, podría encajar, pero diría también que el caso de Guilliman es excepcional porque teníamos todos los ingredientes necesarios. Su cuerpo y su alma estaban congelados en estasis sobre Macragge. Solo hacía falta que viniera alguien que supiera cómo revivirle. Y bueno, más allá de que tenga más sentido o menos, apareció Belisarius Cawl y milagrosamente trajo de nuevo a la vida a uno de los hijos del dios emperador. Y bien, ahora que hemos visto el planteamiento de esta teoría con Jaghatai y cómo podría encajar con Guilliman, veamos también cómo encajaría con Ferrus. Al contrario que el Khan, Ferrus tuvo la mala suerte de morir en la otra punta de la galaxia. El emperador también estaba con vida, pero estaría ocupado en el trono dorado, así que quizás no podría hacer nada al respecto o su poder estaría limitado. Pero Malcador en cambio tenía más tiempo al no estar Terra bajo asedio aún, y en teoría podría haber ayudado al emperador a recuperar el alma de Ferrus a través de algún tipo de ritual psíquico. Pero claro, como su cuerpo fue mutilado y destruido por los hijos del emperador en Istvan y no se ha podido recrear otro recipiente igual, el alma de Ferrus permanece con el emperador. Como os digo, estas teorías no son más que eso, teorías, especulaciones, rumores y locuras de los fans que intentan explicar cómo podría volver a la vida su Primarca favorito. Y como veis, la posible resurrección de Ferrus y Sanguinius es muy pero que muy complicada. Y una vez que abres la puerta, pues eso, corre peligro de que haya barra libre y de repente todos los Primarcas pueden volver a la vida y entonces su muerte no significaría nada. Yo tan solo espero que la necesaria resurrección de El Khan sea una excepción dadas las especiales circunstancias de su muerte, porque si no, ¿dónde paras? Guilliman ya ha vuelto a la vida 2 veces. Una gracias a un traje mágico de tecnología Xenos y otra directamente gracias a la intervención del emperador. Y claro, esa es otra.
Si el emperador ahora que ha despertado puede revivir a los primarcas cuando mueran, pues GG well played para el caos, ¿no? Ferrus en teoría podría resucitar, solo le falta un cuerpo, y ya que está Belisarius por ahí haciendo de todo, ¿por qué no crear un cuerpo de un primarca y ala, a tomar por saco? ¡Boom! Ferrus de vuelta a la vida. Y ya puestos, ¿por qué no haces que el dios emperador, si tan poderoso que es, recupere los fragmentos del alma de Sanguinius y lo devuelva a la vida? Si su cuerpo está en Val, lo sacas del campo de estasis, le quitas un poco el polvo, lo metes en una de esas máquinas raras del laboratorio de Terra y ala, Sanguinius de vuelta a la vida. A ver, sé que estoy exagerando y que sería bastante más complicado que todo esto, pero de nuevo espero que la vuelta del Khan y la resurrección de Guilliman sean pequeñas excepciones especiales dentro de la locura que es Warhammer 40.000, y que los primarcas en su mayoría descansen en paz tras la muerte. Menos Vulcan, él es especial, puede revivir las veces que quiera y todos le amamos por ello. Muy bien, pues ahí lo tenéis. El trasfondo y las teorías que rodean los destinos de los primarcas leales, dónde están o podrían estar en el milenio 41 y sus posibles retornos. Sé que desde el retorno de Guilliman ha habido mucho hype para que vuelva otro primarca leal, pero yo no sé si estoy de acuerdo, porque sus retornos en muchos casos vaticinan el final de los tiempos para Warhammer 40.000, y ese es un tema que atrae mucho y hace que muchos especulemos, pero que en realidad nadie quiere ver porque sería el final del trasfondo. De momento yo estoy disfrutando mucho de ver cómo Guilliman lidia con la situación actual del Imperio a finales del milenio 41 y en la entrada del milenio 42. Quiero ver cómo sigue esforzándose para luchar contra los enemigos de la humanidad, mientras busca una forma de entender cómo su padre ha pasado a ser adorado como Dios a lo largo y ancho del Imperio, mientras combate el fanatismo religioso que ha surgido en su ausencia. Así que como digo, estoy muy contento con solo tener a Guilliman de momento. Pero si algún primarca tuviera que volver, como mucho me gustaría que fuera uno o dos que complementen a Guilliman. Alguien como Lionel Johnson, Corvus Corax o Jagatai Khan. Pero como os digo, creo que no hay que anticiparse porque en cuanto a la trama de los primarcas se refiere, es mucho mejor ir despacito y con buena letra a sacarlos todos de golpe como por arte de magia. Y dicho todo esto, ¿qué primarca creéis vosotros que será el siguiente en volver y por qué? También es cierto que mucho de lo que hemos hablado hoy es trasfondo muy viejo y desactualizado, y puede que como está acabando la serie de la herejía de Horus, dentro de poco también se reescriban las desapariciones de los primarcas y nos digan cosas completamente distintas, o puede que simplemente se hagan unos cuantos retoques para darle más sentido y ofrecer más información en cuanto a las desapariciones de primarcas como Vulcan o Rogal Dorn. O si no, por lo contrario, al menos estaría bien que dejen claro de una vez el orden de su desaparición, porque tenemos bastantes fuentes contradictorias, algunas diciendo que Dorn desapareció en el año 41 y no en el 781. También, según el libro de Dark Imperium, los únicos primarcas que quedaban tras la muerte de Guilliman eran el Khan y Leman Russ, lo cual también entra en conflicto con la desaparición del Khan en el año 84 y propone a Russ como último primarca en desaparecer. Y si eso no era suficiente confusión, con Vulcan directamente no tenemos fecha de su desaparición y no queda claro si se marchó durante la Gran Purga para luego volver en la Guerra de la Bestia o si permaneció en el Imperio hasta dicha fecha. Pero técnicamente, como volvió en el milenio 32, aunque luego se marchara definitivamente, Vulcan fue el último primarca leal en ser avistado hasta la vuelta de Guilliman. En este vídeo he intentado ofrecer mi propio orden de desapariciones basándome en el trasfondo y a la vez en lo que para mí tiene más sentido. Primero el León, luego Corax, luego Vulcan, el Khan, Guilliman, Leman Russ y Dorn. Y tras un tiempo al final de nuevo Vulcan en el milenio 32. Aunque también es cierto que Vulcan podría haber desaparecido en cualquier momento tras la herejía, así que su lugar en la lista es bastante arbitrario y podría bailar un poco. Y como os digo, tendremos que esperar a ver si se actualiza el trasfondo como es debido, porque con las contradicciones que tenemos de momento en juego, parece que cada uno puede hacer su lista con la versión del trasfondo que más le convenza. Y si no llega a actualizarse nunca, pues supongo que tendremos que seguir debatiendo eternamente sobre el orden de la desaparición de los primarcas.
Yo por mi parte haré lo mejor que pueda para manteneros al tanto de los posibles cambios que se puedan dar, los avances en sus trasfondos y las nuevas teorías que puedan surgir, ya que tan solo un hereje podría hartarse de escuchar los legendarios y épicos relatos de los Primarcas. Espero que os haya gustado este vídeo sobre los gloriosos hijos del dios emperador. Si es así, darle al like, suscribiros y considerar apoyarme a través de Patreon, que todo eso ayuda a que crezca el canal. Y si tenéis alguna otra teoría que añadir en cuanto a la desaparición de los Primarcas, no dudéis en dejarla en los comentarios, porque sabéis que me encanta leeros. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo.